a la conquista de Arauco. Por aquellos mismos días, don Pedro de Valdivia tuvo noticias de que sus valiosísimos yacimientos de oro de Quilacoya estaban en condiciones de producirle 1.000.000 de pesos de renta al año. Esto le produjo una de las grandes alegrías de su vida. Esta fortuna venía a ser la coronación de todas sus empresas. Su codicia fue más intensa que nunca y, sin poder soportar su impaciencia, ordenó a sus soldados que estuviesen listos para marchar a Concepción antes de Navidad. Lautaro, que, luego de reponerse de su herida, estaba haciendo planes para abandonar a Valdivia y huir hacia Arauco, se dio cuenta de que esta era la ocasión que necesitaba. Se mostró más respetuoso que nunca. Cuidó la caballeriza con especial celo y, cuando llegó el día de la partida, fue él quien sujetó las bridas del caballo en que montó el conquistador. Actuando de este modo, el joven se había ganado un prestigio en el ejército español que lo situaba en un rango muy particular. Sabiéndolo hábil e inteligente, digno y valeroso, Valdivia habría querido darle un cargo de responsabilidad en sus campañas. Pero Lautaro era demasiado joven, no tenía más de 20 años y era, además, un indígena, lo que hacía imposible toda idea de mezclarse con los orgullosos capitanes españoles. Pero Valdivia encontró la manera de honrar a su paje. Antes de salir en esta nueva campaña, le nombró capitán en jefe de todos los indios yanaconas que seguían al ejército español y que hasta entonces habían sido uno de los aliados más eficaces en la guerra contra Arauco. Los yanaconas eran gentes serviles y crueles. En la pelea se portaban feroces, pero generalmente no soportaban un ataque, y tan pronto como veían que el enemigo se afianzaba en sus posiciones y preparaba una carga, huían, dejando el campo a la caballería española. Lautaro asumió el mando sin mayor ostentación y montando en un brioso caballo vero, con un cuerno terciado al busto, condujo su ejército detrás del conquistador. En el transcurso de los días, cuando las marchas a través del valle central se hacían insoportables a causa de los soles de diciembre, los yanaconas aprenderían a respetar a su jefe y también a temerle, porque Lautaro, aleccionado por Valdivia, que en la guerra era implacable, sabía mantener la disciplina de sus hombres con mano de hierro. Mientras Lautaro estuvo en Concepción y acompañó a su señor en las breves incursiones que éste hizo por las vecindades de Arauco, no dejó un instante de pensar en Santiago. La ciudad le había transformado, le había hecho conocer otro mundo, otra civilización. ¿Quién pudiera decir los sueños que se mezclaban en la imaginación de Lautaro cuando pensaba en Santiago? Tal vez soñaba con orientar a su pueblo, marchar a la capital y construir a su alrededor un estado grande y poderoso. Tal vez un imperio, como aquel de la España lejana de que hablaban los soldados de Valdivia. Quizás en alguna parte de su corazón había el deseo de llegar a ser gobernador como Valdivia, de montar en el más hermoso caballo, vestido con un jubón de terciopelo y medias finas, ceñida una brillante espada al cinto y rodeado de barbudos capitanes y de rubias damas de corte. Su pueblo estaba tan atrasado, pero entonces venía el recuerdo de Guacolda y con él el de su padre, de su gente y de la saeta ensangrentada. Sí, habría sido hermoso ser un capitán como don Pedro de Valdivia, ir a misa todo engalanado, dar banquetes y beber en copas de oro, pero más hermoso que todo esto era la libertad salvaje de la selva, el viento de la cordillera, que azota y hiere, los ríos de Arauco que parecen ir apuñalando la tierra. Más hermoso que el séquito español era el consejo de los caciques, más hermoso que el oro, el maíz dorado y fragante que acaricia con su aroma. Más hermosas que las damas rubias eran las jóvenes de su tierra, tiernas y abnegadas,
nacidas con rayos de luna para suavizar la existencia de los guerreros. Más hermosa que las capas de terciopelo era la piel morena de su gente, donde el sol, el viento y el mar dejaban su huella. Lautaro amaba su país con amor de hombre, se sentía atado a su tierra igual que el árbol, se sabía hijo de la selva tanto como la vertiente es hija de la montaña. En la selva había crecido y jugado, los árboles eran como viejos amigos suyos, distinguía a los pájaros por su grito y los frutos y las hierbas por su aroma. Solo en la selva podía vivir, allí estaba su hogar, allí su familia. La selva era su país. El conquistador, en tanto, soportaba todo por el ansia del oro. Todo su tiempo lo dedicaba a las minas, a procurarse más trabajadores, más herramientas, a extraer más metal. Había llegado a la cumbre del poder, famoso en toda América y España como el conquistador de Arauco, respetado por sus vasallos, enriqueciéndose rápidamente. Todo parecía pertenecerle en esta vida. Había realizado sus mejores sueños, pero su avaricia no tenía límites. Su egoísmo era como una barrera que lo mantenía solo. Apartaba a sus amigos y creaba una leyenda sombría a su alrededor. Pero no era solo la avaricia, sino también la crueldad, la que destruía la fama de Valdivia. Asesinaba a indios por millares. En sus minas de Quilacoya los indios morían de hambre y de frío y eran azotados sin piedad. Así pasó el invierno de 1553. Valdivia enriqueciéndose como vampiro a costa de la sangre araucana. Lautaro, callado, observando, aprendiendo. Fue un domingo de diciembre, cuando el conquistador había recién escuchado misa en el convento de los mercedarios y se aprestaba a almorzar, que la primera noticia de la rebelión de Arauco llegó a sus oídos. Su primer impulso fue el de no darle importancia, pero al imponerse de que los indios habían destrozado el fortín de Arauco y se dirigían hacia Tucapel, estalló su cólera y, reuniendo a sus capitanes, preparó la marcha para el anochecer del mismo día. Por sobre todo, era la posibilidad de una rebelión en sus minas lo que más le impresionaba. Lautaro, cuando supo las nuevas, no pudo reprimir una sonrisa de alegría y, palpando la saeta que guardaba bajo el poncho, pensó que la hora decisiva se acercaba. Aquella tarde el conquistador recibió una inesperada visita. Estaba preparando su armadura asistido por Lautaro, cuando fue introducido a su presencia nada menos que Cayumanque, el cacique de Arauco. Valdivia no supo en un comienzo qué pensar. Lautaro, sorprendido, abrió mucho los ojos, pero no dijo una palabra. Erguido, el indio esperó una seña del conquistador para hablar. «Vengo en son de paz», empezó diciendo. «He sabido que ciertos rebeldes se han levantado contra ti, y como tú has sido hasta ahora un buen amigo, vengo a ofrecerte mi ayuda». Mientras hablaba, ni una vez dirigió su mirada a Lautaro. Parecía no haber notado siquiera su presencia. «Es muy generoso de tu parte», respondió Valdivia, pensando que tal vez la ambición del indio o el miedo lo hacían traicionar a sus hermanos. «En mi ejército habrá un puesto para ti y tus hombres». «Acepto el puesto para mis hombres. 3000 flecheros», dijo el cacique, «pero no para mí. Mi brazo está ya viejo y cansado, y de nada te serviría en una batalla». Y después de una pausa: «Pero aquí tienes un hombre joven y valeroso, un hijo de Arauco, como yo, que seguramente se sentirá honrado de servirte». Por primera vez las miradas de los indios se encontraron. La de Lautaro era fría y despreciativa, miraba con odio y no se dignó responder. La del cacique era dulce y triste, como reflejando el sufrimiento que cada palabra dicha le había producido. Valdivia miró por un largo rato al cacique,
En su cerebro de viejo guerrero pesó todas las posibilidades. 3000 flecheros eran un aporte magnífico para su ejército, pero solo podía tratarse de una simple traición. Era cierto que Cayumanque había sido hasta entonces un indio amigo y pacífico, pero los rumores que le habían llegado eran de que la rebelión se extendía y parecía ser nacional. Era realmente extraño que el cacique de Arauco no estuviera con las demás tribus. Luego miró a Lautaro, y éste, con su actitud digna, serena, sostuvo su mirada. En esos momentos cruzó por la mente de Valdivia, en un segundo, toda la existencia de Lautaro a su lado. Sorprendido, se dio cuenta de que, a pesar del tiempo que Lautaro había sido su paje, no podría haber dicho que le conocía. El indio había sido siempre reservado, impenetrable. Nunca le había hablado con intimidad. Nada sabía de sus sentimientos, de sus ideas. Ignoraba si algo había cambiado en su vida, en su mentalidad, en otras palabras. Después de 3 años de tenerle a su servicio, Valdivia no sabía si su paje era realmente su paje o si era todavía el mismo indio que una noche recogiera en Andalién. Lautaro no había sido un sirviente en casa de Valdivia, sino un cautivo. No había sido un lacayo de su corte, sino un prisionero de guerra que seguía en su campo militar. Pero había tal serenidad y tal firmeza en la presencia de Lautaro que el conquistador una vez más le sonrió con estimación y le dijo: «He aquí 3000 flecheros más que engrosarán las filas de tu ejército». Lautaro asintió ligeramente, mientras el cacique, con una gran reverencia, abandonaba el aposento. Esa noche fue actividad y movimiento en Concepción. Los soldados se despidieron de los suyos y, luciendo brillantes corazas, cascos empenachados y pesadas tizonas, montaron a caballo y aguardaron que el conquistador les pasara revista. La ciudad vivía en un clima de guerra. Situada en la frontera de Arauco, estaba siempre aguardando el ataque, que, desde cualquier lado que viniera, siempre habría de traerle desolación y muerte. El conquistador montaba en un brioso caballo e iba vestido como un príncipe. Su traje era tejido de verde y púrpura y recamado con rica plata y oro. Se cubría con un fuerte peto y la celada era de brillante acero, coronada por un racimo de esmeraldas. Al paso lento de su caballo empezó a revistar su ejército. Algunos soldados sostenían una antorcha en la mano y el fulgor era lúgubre y hacía brillar los ojos de los caballos como si hubieran sido monedas de cobre. Los rostros barbudos se veían casi rojos y estaban brillantes de sudor. Sobre los cascos algunos lucían penachos encarnados y sobre los escudos había leyendas o dibujos. Las banderas del emperador Carlos V flameaban en la noche como pájaros gigantescos. Cuando Valdivia se acercaba, Lautaro hizo sonar su trompeta y su ejército entero golpeó el suelo con los talones, produciendo un ruido de torrente. El conquistador, orgulloso de su poder, confiado en la fuerza invencible de sus hombres, se puso a la cabeza e inició la marcha. Desfilaron los arcabuceros, luego pasó la caballería y por último Lautaro con sus flecheros. Los habitantes les vieron despedirse en las tinieblas, y durante mucho rato escucharon el redoblar de los tambores y los gritos de los indios, que se daban ánimos mientras avanzaban. El ejército marchó de este modo hasta las minas de Quilacoya. El conquistador, dispuesto a evitar cualquier sorpresa, ordenó la construcción de un fuerte y encerró a los 20.000 indios que allí trabajaban. Entretenido en estos menesteres, perdió días preciosos, pues mientras tanto la rebelión cundía por todo el país y las huestes de Caupolicán, el toqui de la guerra, continuaban su avance victorioso.
Desde las minas, Valdivia se fue a Purén a obtener refuerzos y pasó por Arauco, que había sido destruido por Caupolicán inmediatamente después del Gran Consejo de Caciques. Más encolerizado aún, al ver las ruinas de su fortaleza, el conquistador ordenó marchar hacia Tucapel, donde esperaba hallar más refuerzos españoles. El día 24 acampó con toda su gente, hizo decir una misa al cura que lo acompañaba y luego discutió sus planes con sus hombres de confianza. Lautaro, mientras tanto, había sido avisado por uno de sus yanaconas de que un hombre importante deseaba verlo. Sentado junto a su campamento, con toda la arrogancia de un capitán, Lautaro ordenó que el hombre fuera traído a su presencia. Su sorpresa no tuvo límites cuando reconoció en el visitante el rostro de Cayumanque, el cacique de Arauco. Esta vez el cacique no se veía ni triste ni paternal. Su mirada tenía el frío de un puñal. Con voz apagada, pero firme, dijo a Lautaro: «Hijo de Arauco, tu pueblo viene a ti a pedirte que le ayudes. Todos los espíritus de nuestra raza aguardan el resultado de la batalla. Arauco va a pelear por su libertad contra el invasor extranjero. En tu mano está la flecha de la guerra. En tus manos he puesto yo las flechas de 3000 guerreros. Ayúdanos, usa esas flechas contra el invasor y no contra tus hermanos». Lautaro comprendió entonces en toda su magnitud el gesto del cacique. Recordó su actitud de desprecio cuando lo había visto ofrecer sus soldados a Valdivia y sintió vergüenza de su torpeza. El cacique le acababa de dar una lección de patriotismo y de astucia. «En mi poder está la flecha de la guerra», repitió Lautaro, pero no prometió ni aclaró nada. El cacique notó, sin embargo, la decisión de sus ojos, y sin decir más se alejó pensando que en las filas mismas de los españoles su pueblo tenía ahora un aliado. Durante la noche, los españoles, de acuerdo con su costumbre, encendieron grandes fogatas y se mantuvieron alertas, pero nada sucedió. Había, sin embargo, una amenaza pendiente en el aire. El silencio de la selva era demasiado perfecto para ser normal. Los españoles echaban de menos la muchedumbre de sombras y las flechas traicioneras que les habían seguido a todas partes en su primera campaña contra Arauco. En los matorrales no se oía ahora ni un ruido. Parecía que los habitantes todos de Arauco, obedeciendo a una sola consigna, esperaban escondidos en alguna parte el instante de echarse sobre los españoles con todo su empuje. Pedro de Valdivia, por primera vez en su vida de guerrero, había sentido el temor de ir entrando a la muerte por un camino sin salida. Le parecía que su ejército era insignificante comparado con el poder de estas selvas y de estas montañas que escondían la furia de todo un pueblo, de toda una raza. Se sentía atrapado, no sabía dónde estaba el enemigo ni quién era. Le habían dicho que la rebelión era nacional y que Caupolicán tenía varios miles de soldados consigo. Varias veces se sintió tentado de retroceder. Una vez lo insinuó a sus capitanes, pero estos, que eran gente joven, inexperta y bravía, desecharon con desprecio la idea. El conquistador, no obstante, sabía que a cada paso que daba en la selva se iba introduciendo más y más hondo en una trampa, de la cual sabe Dios si sería capaz de escapar con vida. Al día siguiente, al amanecer, los españoles continuaron su avance. El enemigo no se veía por ninguna parte. Valdivia, cada vez más temeroso, envió una partida de soldados con la orden de comunicar inmediatamente a la retaguardia si notaban algo anormal. Pasaron las horas y la avanzada no volvía. Cansado el conquistador ordenó seguir la marcha. Muy pronto un grito de horror se escapó de los que iban al frente. Sobre el suelo yacía un brazo ensangrentado. Nada más que el brazo.
los españoles pudieron reconocer restos de un jubón y la piel blanca de uno de sus compañeros. Pálidos, con el corazón a saltos y sin decir palabra, siguieron adelante. Y entonces el horror no tuvo límites. De los troncos de los árboles colgaban las cabezas de los soldados españoles y por todas partes, repartidos en espantoso desorden, los restos de los cuerpos descuartizados. Valdivia sintió el frío de la muerte sobre su espalda. Miró a los suyos y no dijo nada. En su corazón el temor, la indignación y la pena se mezclaban. Cogiendo la brida y espoleando con furia a su caballo, se puso al frente de sus tropas y, con repentina e inquebrantable decisión ahora, avanzó en busca del enemigo. Todos los demás apretaban los labios mientras empuñaban con mano firme las espadas. Llegaron por fin sobre una loma. Desde allí podían ver a lo lejos el fuerte de Tucapel. Todo se veía tranquilo, parecía como si jamás un ser humano hubiera pisado antes esas soledades. Al acercarse notaron con asombro que por sobre las murallas del fuerte se alzaban débiles columnas de humo. Valdivia tuvo un presentimiento. Cuando se halló más cerca ya no tuvo dudas. Lo que tenía delante no era sino las ruinas del fuerte de Tucapel. ¿Qué había sido de sus defensores? ¿Qué de los refuerzos que él esperaba encontrar allí? Todos contemplaban mudos de asombro el aspecto tétrico del fuerte cuando un ruido tremendo, ensordecedor, atronó el aire. ¡Los indios! ¡Los indios! Frente a frente al ejército español, como una luz, surgió una masa compacta de araucanos gritando y provocando a sus enemigos al combate. Valdivia espolió su caballo, que levantó las patas delanteras como un gesto de espanto y, sin vacilar, dividió su tropa en cuadrillas y envió la primera a detener el choque de los araucanos.